Me pregunto qué vendrá de nuevo. Cada minuto una nueva pregunta. Sábado Verde. Menos juicios, más preguntas. Hoy es el día de la educación ambiental, así que vamos a dedicar un espacio para que prácticamente lo protagonice Irene Weiss, que es bióloga, ecóloga, especialista en educación, en gestión e investigación ambiental, que vive educando, vive trabajando para esto en proyectos puntuales, pero en las redes la podés encontrar todo el tiempo porque tiene una gran actividad y yo diría como un impulso a la divulgación, un compromiso que no es tan frecuente de ver. Así que Irene, nos vas a ayudar un ratito en este espacio para poder conocer qué es lo que hay que enseñar hoy de todo aquello que hace falta aprender. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Me reía, porque tenés 5 horas de programa más. Pero ves, se trata del gran ejercicio nuevo que tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Elegir entre todo lo que hay, que es lo esencial. No, el otro día justamente cuando me llamaron las chicas de tu producción, yo estaba pensando que, por supuesto, es muy importante todo lo que está hablando de la ley de ESI, ¿no es cierto?, de la Ley de Educación Sexual Integral, que es del 2006, y estaba todo el mundo horrorizado que desde hace 13 años que no se implementa. Y yo pensaba, después que corté con las chicas de la producción, pensar que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, tiene 3 párrafos, ¿no? En el segundo párrafo habla claramente de cómo hay que, digamos, el Estado tiene que reconocer sí o sí el hecho de las necesidades educativas que las personas tienen durante toda su vida, no solamente en la escuela, y si tienen la posibilidad de ir a la universidad o no. O sea, vos me decías de la divulgación, para mí es un compromiso ineludible de vida, porque está en la Constitución, o sea, nosotros tenemos derecho a ser educados o formados de acuerdo a la edad ambientalmente, y eso no se está cumpliendo nunca. Y pensá que la Constitución, la última reforma es del 94. No, es evidente que está fallando la educación en todos los planos, pero a mí me llama mucho la atención, especialmente en lo relacionado al ambiente, donde por ahí podemos tener algunas conversaciones públicas sobre la cuestión, pero la actitud no cambia y no hay tiempo para que no hagamos esto rápido, para que no cambiemos, ¿no? No cambia porque, bueno, hay muchos intereses que hacen que no cambie justamente. Hay muchas corporaciones. Bueno, vos estabas hablando más temprano del caso de lo que denuncia hace muchos años Enrique Viale, ¿no? O sea, lo que pasó en esta minera, o sea, esto no es un dique común, ¿viste? Es un dique de cola donde se juntan todas las porquerías de la sopa química que necesita la minería a cielo abierto. Vos escuchabas ayer la radio y la tele y parecía que había explotado un dique que contenía agua. Sí, no, totalmente. O sea, eso tiene que ver con desconocimiento también, me parece. Absolutamente, y con leer exactamente lo que ponen algunos medios hegemónicos que, bueno, no quieren que se sepa, o lo ponen en una bajada chiquitita o ni siquiera lo ponen, no, en el título no figuraba, es como vos decís. Es así, lamentablemente es así. Educación ambiental es algo que no es una materia más de la escuela, es algo que es absolutamente transversal, que atraviesa todos los contenidos de ciencias naturales, de sociales, de tecnología, de educación ética y ciudadana fundamentalmente, y bueno, todavía hay gente que cree que es una materia, que la ponen porque sí o porque es, no sé, sí. Voluntaria, y no, es nuestra vida. Es nuestra vida, es lo que nos asegura la supervivencia futura. Buen día, Irene, acá Juan. Hola, Juancito, buen día, bienvenido de nuevo. Buen día, muchas gracias. Te extrañamos. Yo que te escucho yo que escucho a Sergio todos los sábados. Yo también los extrañé, pero creo que no tanto, pero porque estaba muy distraído ahí entre árboles y lagos. Muy bien acompañado. En algún momento dijiste algo que me quedó zumbando sobre las necesidades educativas. ¿Cuáles crees que son hoy, con los paradigmas de hoy, con los conflictos que tenemos por resolver hoy, las necesidades en la educación? Bueno, hablando fundamentalmente de la educación ambiental, que es el día que nos convoca hoy, no sé si lo comentaron antes en el programa, porque tuve un problemita con internet en un momento y se me cortó por 10 minutos, no pude escuchar, pero
En realidad hoy es el Día de la Educación Ambiental porque el 26 de enero en realidad alude hace 44 años a la conferencia de Belgrado. No sé si Sergio lo habrá dicho en la introducción. Lo mencionamos a la pasada. Claro, o sea, desde el año 75, donde tuvo su origen, ahí se celebró en Belgrado, que hoy es Serbia, ¿no? Bueno, en aquella época no era, todavía no se había fracturado los países. En lo que es hoy Serbia, se dictó el Seminario Internacional de Educación Ambiental, que fue algo muy premonitorio y muy impresionante en cuanto a que la gente, a pesar de que no había redes sociales, sí había medios, por supuesto, la gente lo leía en los diarios, que ya en 1975 tenían en cuenta lo que vos me estás preguntando, o sea, lo fundamental. Y vos fíjate que pasaron estos 44 años y estamos igual o peor, porque en realidad no solamente no se informa, o no se informa correctamente, se informa mal, sino que no se hizo absolutamente nada para mejorar. Creo que se identificó una necesidad, pero no se la atendió. Exactamente, se identificó esa necesidad, la gente dijo, genial, todo buenísimo, pero quedó ahí, quedó en el discurso, como pasa en muchas de estas reuniones ambientales, ¿no? ¿Y hoy qué debiéramos atender, Irene? Y todo lo que nos está pasando, por empezar, no solamente lo que está pasando a nivel mundial, que a veces uno habla de temas globales, que por supuesto son fundamentales, pero también a nivel regional y local. O sea, la gente no puede actuar si no es localmente. Entonces vos tenés que saber lo que pasa en tu propio país. Ayer justamente leía que lo que ocurrió con este dique de la minera brasileña, gente que vivía en el pueblito aguas abajo ni siquiera estaba, digamos, consciente de lo que tenían esas aguas, que gente que quedó, bueno, sepultada, la gente que hoy está desaparecida, ¿no? Así que la verdad que, o sea, no se informa y no se informa de manera absolutamente, o sea, están mintiendo por omisión, no se les informa a propósito para que la gente no sepa, y no reaccione. Ahora, hay algo pendiente, me da la impresión, en el colectivo, en las personas individualmente, porque no podemos tampoco pensar que seguimos en la época de las carretas. Hoy vemos las ciudades colapsadas con el tránsito, vemos las ciudades surcadas con los cables de la telefonía, de los cables de la televisión, la contaminación visual, quiero decir, los ruidos, está todo más a mano. Hay una idea, me parece, de no querer ver. Hay algo de eso, de no querer ver lo que está sucediendo. Sí, es así. Inclusive nuestro país es un gran ejemplo de lo que no habría que hacer, porque vos pensás que alrededor del 70% de la población vive desde el norte de Santa Fe hasta el sur de lo que es el conurbano de La Plata, la zona del Senado Iberizo, todo bordeando el río Paraná y el río de la Plata. Y el resto del país, vos sabés que está totalmente despoblado. Entonces, todo se concentra acá en esta zona y eso es lo primero que habría que hacer, es tratar no digo de despoblar, pero sí, pero pasa en las ciudades y pasa en el campo, vas a los pequeños pueblos y la gente no quiere ver que estamos produciendo frutas, verduras y cereales, es decir, alimento con veneno. Entonces, decimos, me parece que está esta idea de que, no jodas, hay que pasarlo bien, necesitamos ser felices. Hay una cosa como muy banal que sobrevuela, ¿no? Sí, porque se piensa en el pan para hoy y para que no importa si el hambre de mañana, que justamente es lo que nos va a pasar con todo esto de los plaguicidas. Y la desinformación sostiene ese discurso también, que es un poco lo que venía diciendo, Irene. Porque... O sea, lo que comentaba de las mineras se traslada a todos los ámbitos. Hay un montón de gente que todavía dice, no podemos, o sea, sigue repitiendo el discurso de que no podemos alimentarnos si no es a nivel mundial o a nivel con la cantidad de habitantes que tenemos, si no es usando venenos, y eso es absolutamente una falacia. Todos los países de la Unión Europea están volviendo a la agricultura orgánica y se pueden alimentar perfectamente con la cantidad de población que tienen. Quiero proponerte un ejercicio de imaginación, Irene. Suponte que los medios tradicionales, por estas cosas que hemos venido mencionando, aunque sea tangencialmente, por sus intereses, por la falta de capacitación de las personas que trabajan allí, por una visión distorsionada, porque se acaba ese tipo de plataformas, dejan de tener influencia como están dejando de tener prácticamente todos los días entre las personas. ¿Cómo imaginás las nuevas plataformas para comunicar lo que hace falta
y con eficacia. Es decir, todo esto que falta. Y bueno, con todas las voces de toda la gente a la que no se la escucha, o gente que, por ejemplo, manda cartas a los lectores relacionadas con estos temas que estamos hablando y no se las publican porque los grandes medios temen que le saquen la publicidad por ejemplo, de los venenos en los suplementos de campo o claro, ¿entendés? por eso, o sea, esas plataformas no van más, están viciadas. Vos fíjate va que por otro lado. Volviendo a este seminario digamos donde surge el Día Mundial de la Educación Ambiental, que fue en el 75, una de las cosas que proclama ya desde ese momento, imagínate, estamos hablando de 44 años atrás, es hablar no de educación en general, sino de educación para el desarrollo sostenible, o sea, lo que se llama la EDS, ¿viste? Que no es un programa, no es un proyecto, no es una materia, es un paradigma, es una forma de vida. O sea, hace un llamamiento desesperado al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Eso está escrito textualmente en el comunicado. A lo largo de toda la vida, yo abro mi curso de ecología en la universidad con esta frase. O sea, primero hablo de la frase de la más conocida de Néstor Mandela, es: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pero después les digo que eso se puede adaptar perfectamente agregándole el sustantivo sustentabilidad o el adjetivo sustentable o sostenible, bueno, que hay una controversia ahí con el uso, pero pensándolo como lo escribieron en inglés, que sustainable es una palabra que, digamos, es única, se entiende perfectamente que durante toda la vida hay que la educación para el desarrollo sostenible tiene que tener en cuenta todos los componentes de la educación, y la legislación, la política, la finanza, los planes de estudio, cómo es la instrucción, cómo es el aprendizaje, cómo es la evaluación de ese aprendizaje. O sea, ese llamamiento es para toda la vida y reconoce que las necesidades educativas cambiaron. Irene, en cuanto a estas necesidades, la capacidad de cambio es algo fundamental para empezar a implementar. Pero esto tiene que entrar en las instituciones, a pesar de que a veces cueste o duela, o las instituciones vayan tal vez un poco más lento que los procesos sociales o que los cambios de paradigmas, pero es necesaria la capacidad de cambio para... Tiene que ser algo para atender. Totalmente, por eso por eso hay que atender lo que se dice en las redes sociales, que es lo que muchas veces se silencia en algunos medios. Lo que pasa es que mucha gente escucha lo que quiere escuchar solamente, o lee lo que quiere leer. Y hay una costumbre también a estar enunciando la barbaridad, ¿no? La barbaridad como el llamamiento, como lo explosivo, como lo llamativo en una conversación. La barbaridad, por el hecho de ser, de decir barbarie. Ahora, ¿qué pasa si a esa ecuación intentamos agregarle pensar caminos posibles? ¿Cómo sería imaginar ese escenario donde podamos quitarle una cuota de barbaridad a las cosas? Mira, para mí es mucho más simple, o sería mucho más simple de tener en cuenta de lo que parece. O sea, nosotros cambiamos, las personas cambian durante todo el transcurso de su vida. Y la forma de pensar también cambia durante el transcurso de su vida. Entonces, si ahora estamos viviendo y padeciendo todos estos problemas ambientales que nos surgen, o sea, las cosas no surgen por casualidad. Volviendo parece que estoy monotemática hoy, pero estoy realmente angustiada con lo que pasó con este dique de cola. Es terrible, o sea, es un crimen, no es un accidente. O sea, todo lo que se puede prevenir no es accidente. O sea, esto no es accidente, esto es una negligencia criminal, absoluta. Entonces, es simplemente tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental escuchar a la gente, que las cosas no sean porque hay que hacerlas, porque sí, o porque, no sé, por ejemplo, las audiencias públicas en algunos países son muy atendidas y son vinculantes. Nosotros no tenemos esa posibilidad, porque acá no es vinculante lo que la gente piensa, las cosas se hacen igual, la gente va a hacer catarsis, ustedes lo saben mejor que yo porque cubren muy bien cuando haya una audiencia pública relacionada con algún tema ambiental. Entonces, en tanto y en cuanto no sea vinculante y un pequeño sector haga lo que quiere hacer porque lo dictan los medios o porque lo dictan determinados intereses, las cosas van a seguir igual. Irene Weiss, estás escuchándola, qué lindo su tono de voz, qué claridad para explicar. Irene, más temprano identificamos y valoramos una nueva etapa vital de las personas situada entre los 55 y 70 años, es decir, una generación... Eso lo escuché. ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué les dirías a esas personas
que evidentemente tenemos entre nosotros la carga de esos años vividos con los prejuicios, con la cultura heredada y con muchas cosas que por ahí necesitamos revisar para entender este nuevo mundo. ¿Qué les dirías atendiendo este origen de la llamada que es la educación ambiental? Mira, yo estoy dentro de esa fracción también, vos lo sabés muy bien. En realidad pienso que es un poco al revés de lo que se cree. Esa es no sé, por lo menos es mi opinión. Mucha gente dice, bueno, las generaciones futuras nos van a echar en cara por qué nosotros no tuvimos en cuenta todo esto, o por lo menos la gente que no venía de carreras ambientales, como me pasa a mí, que yo lo tengo claro desde que, no sé, desde el colegio, porque por suerte tuve muy buenos profesores de ciencia en el Nacional de Buenos Aires, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y después en la universidad, pero la verdad es que en realidad no tienen que sentir culpa, ni tampoco tienen que pensar que las generaciones futuras les van a echar en cara. Yo veo en la universidad, te digo, mucha gente charlando con profesores de otras disciplinas que no tienen la menor idea y son gente y es gente joven que no tiene la menor idea de cómo incorporar esto en sus respectivas materias que no tienen que ver con lo ambiental estrictamente. Hablo de profesores economistas, de ingenieros, sí. O sea, todo el tiempo estoy conversando, ¿viste? Pondrías la visión transversal. No solamente la visión transversal, sino que en todas estas otras carreras que formó a esta gente joven, tampoco tuvo el componente ambiental incorporado de la manera que tenemos que incorporarlo para atender a esta capacidad de cambio que tenemos las personas en nuestras vidas. No sé si me explico. Sí. Yo creo que hay mucha gente de mi edad y más grande, por ejemplo, el año pasado me acuerdo conversando con mi madre, que era arquitecta, bueno, falleció lamentablemente hace poco. Mamá era una arquitecta de las antiguas, qué sé yo, ella pensaba que, no sé, poner un espacio verde alrededor de una torre, por ejemplo, era suficiente con colocar cualquier especie. Yo le decía, no, mami, tienen que ser especies autóctonas, y le expliqué por qué. Ella en la facultad nunca le habían explicado, y me dice, vos sabés que a los chicos que están estudiando ahora tampoco les hacen énfasis. Por ahí alguien viene con el tema de las plantas nativas, pero no le dan mucha importancia. Y hay plantas nativas más lindas inclusive que las que se usan ya por costumbre. Querida, ¿no? Irene, tenemos que entregar el espacio. Sí, yo sé, ya estaba mirando la hora, justamente faltan 5 minutos. Te mandamos un abrazo grande. Yo te agradezco mucho el llamado, bueno, espero haber sido clara. Y agradecemos especialmente, Clara, vivaz. Es que yo los escucho todos los sábados, así que para mí es un placer, y llámame cuando quieras. Dale, abrazo grande. Un beso grande, gracias por el llamado. Irene Weiss, bióloga, ecóloga, especialista en educación y gestión ambiental. Hoy es el Día de la Educación Ambiental.